Hola, hola, buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo vivo de Fundación FUCA. Aquí en nuestro canal de Instagram ya le estamos avisando a nuestros seguidores que estamos conectados. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Bienvenida Flavia, Carla. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un vivo con el doctor Agustín Falco. Vamos a hablar de un tipo de cáncer muy particular. Vamos a hablar de cáncer de cabeza y cuello. Y acá veo que ya está sumándose el doctor Falco. De nuestro vivo. Para todos los que nos escuchan, les cuento que Fundación FUCA es Fundación Cáncer FUCA, que funciona en el Instituto Alexander Fleming, que colaboran con nosotros y especialmente con estas actividades de concientización y de información sobre el cáncer. Colaboran los médicos que forman parte del staff médico del Instituto Fleming, la mayoría de los cuales son ex becarios de FUCA. Doctor Falco, te estamos viendo todo blanco, quizás hay que ajustar, tenés A que ver, ajustar. a- ¿me escuchás, María? Te escucho, Agustín, pero vemos blanco. A ver, Un problema de mi internet o del tuyo, quizás tenés que dar vuelta, poner la cámara en modo selfie para que te veamos. espérame un segundito. Sí, sí, ahí vamos. Bueno, mientras tanto les voy contando que el doctor Falco es oncólogo clínico, que como Ahí les está. decía, estamos... Hola, buenas tardes, doctor Falco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Todo muy bien, bienvenido a este vivo de FUCA. Bueno, está bueno también que yo me presente, yo soy María Gabriela, soy la directora ejecutiva de Fundación FUCA. Les estaba contando a todos que FUCA es la fundación que tiene su sede en el Instituto Fleming, que uno de nuestros principales programas es apoyar la capacitación médica, que quien nos acompaña hoy, el doctor Falco, se capacitó como oncólogo clínico, hizo su carrera de oncólogo clínico en el Fleming con una beca de FUCA, y que hoy tenemos 18 médicos que se están formando con becas de FUCA. Y bueno, yendo al tema de hoy, vamos a hablar de cáncer de cabeza y cuello. Nadie más indicado que el doctor Falco, porque es precisamente el jefe del área de tumores de cabeza y cuello del IAF. Y para empezar, siempre tenemos que dar una definición. Parecería muy simple decir qué es el cáncer de cabeza y cuello. Bueno, los tumores que están en estas partes del cuerpo. Pero seguramente que, doctor Falco, nos tendrás que dar alguna explicación un poco más precisa que esta, ¿verdad? Sí, sí. Es un poquito más complejo porque en la zona de cabeza y cuello hay otros órganos que pueden hacer tumores y que no están dentro de este grupo. Por ejemplo, en cabeza y cuello, en el cuello está la tiroides, o está en alguna parte el esófago también, en alguna zona, y son tumores completamente distintos. Entonces, Eh, cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, hablamos de un grupo de tumores que comparten las mismas características, características biológicas, características clínicas, y son los tumores que se originan en la vía aerodigestiva superior. Para aclararlo, para utilizar términos un poquito más comunes, son los tumores que se originan en la boca, en la lengua, en lo que llamamos habitualmente la garganta, que es la faringe, y una zona un poquito más abajo, que es la laringe, donde están las cuerdas vocales. Bien, entonces son todas localizaciones en la zona de cabeza y cuello, y comparten características comunes, como les decía, histológicas, o sea, el tipo de células, los factores de riesgo. Cómo se tratan varía un poquitito dependiendo cada localización, pero básicamente son ese grupo de tumores. Bien. Y hablamos, para nosotros siempre es muy importante uno de los aspectos que mencionabas, que son los factores de riesgo. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber todos sobre los factores de riesgo de este tipo de cáncer? Porque de aquí surge el tema de la prevención, ¿verdad? Sí, es probablemente lo más importante. Los factores de riesgo en tumores de cabeza y cuello son varios, pero fundamentalmente, o los más importantes para transmitir, son tres. Bien, uno que es como la bestia negra para los oncólogos, que es el cigarrillo, el tabaco.
todos sabemos que está vinculado a muchos tumores que tienen mucha más propaganda, como por ejemplo cáncer de pulmón, pero el tabaco también está asociado a los tumores de cabeza y cuello. El alcohol, en menor medida que el tabaco, pero el alcohol también es un factor de riesgo, y sobre todo cuando se asocia al tabaco, se potencia, ello llama un efecto sinérgico carcinogénico. Y el otro factor de riesgo, que es como un poquito la vedette, podemos decir, para los que hacemos estos tumores, es un virus que probablemente las mujeres conocen mucho mejor que los hombres, porque desde hace muchos años se controlan y se siguen, que es el virus de HPV, que es el virus de papiloma humano, que es un virus de transmisión sexual, que se puede alojar en una parte específica de la garganta que se llama orofaringe, donde están para ubicarse donde están las amígdalas, y puede generar un tipo de tumor, que es este tipo de tumor que se llama escamoso, en esta zona de tumores orofaringios. Lo más interesante, y por eso les digo que es la vedette para nosotros, es uno de los tumores que más está incrementando su incidencia en los últimos años. Está en ese grupito de 3 o 4 tumores que incrementaron un 150% su incidencia, o sea, el número de casos en la última década y media. Eso hace que para nosotros sea un grupo de tumores, además por algunas características clínicas, se ve en gente más joven. Entonces nosotros les prestamos mucha atención y estamos buscando y estudiando todo el tiempo. Claro. Ahora, para el VPH, hoy por hoy hay una vacuna y está en el calendario oficial de vacunación, vale decir que todas las chicas y todos los chicos, inclusive se ha incorporado ahora hace poco, relativamente poco, o sea, hace más tiempo que estaba la vacuna destinada para las mujeres y ahora también para varones. Claro. Entonces, parecería que no debería estar aumentando. No, O no, en realidad, sí. Eh, ¿Me escuchás, Gabriela, vos? Yo no te escucho, no te escuché la última parte de la pregunta. yo sí Ahí te está, ahí está, ahí está, ahí está. sí, quizás, o sea, que llama la atención esto que digas que está aumentando cuando en realidad la población de riesgo se está vacunando. Sí, Pero, lo que pasa es que la vacunación inició en los últimos, digamos, por decir, a mediados de la década pasada, en la mayoría de los países industrializados, en Argentina un poquito más tarde, y para ver el efecto probablemente de esta, lo llamamos inmunización activa, o sea, de esta forma de buscar inmunidad o lograr que el sistema inmune logre evitar las infecciones crónicas, sobre todo por este virus, lleva más tiempo. Bien, probablemente veamos algún efecto, digo probablemente, inclusive ya en algunos países más avanzados o pioneros en la aplicación de esta vacuna en ambos sexos, porque hay que tener en cuenta que esto afecta a ambos sexos. Cuando inicialmente la vacuna se daba con el mensaje de prevenir el cáncer de cuello uterino, lo cual está perfecto y ya está demostrado, empezó aplicándose en mujeres, después pasó también a los varones, y ahí es cuando nosotros pretendemos o esperamos que en los próximos años empecemos a ver un descenso de la curva, que no va a ser inmediato, no va a ser de un año para el otro, sino que va a ser muy progresivo, pero claramente esperamos ese beneficio en un futuro, podemos decir, inmediato. claro, entonces, digamos que en este tema una de las cosas que más nos preocupan es el VPH por el aumento que está teniendo y que estamos dentro de un grupo de población que no se vacunó. Entonces, ¿cuál sería la recomendación o la prevención para este tipo de cáncer en este grupo? A ver, en este grupo particularmente, yo creo que para hablar específicamente, y hablamos de todos los tumores de cabeza y cuello, la prevención fundamentalmente tiene que ver con la cesación tabáquica, con seguir trabajando en lo lesivo que puede ser el hábito tabáquico, en lo lesivo que puede ser fumar. Eh, y después específicamente lo que vos hablabas de los tumores de cabeza y cuello, HPV relacionados, orofaringios, como les decía, tiene que ver fundamentalmente con la mayor y mejor difusión de la vacuna, que como vos bien comentabas ya está en el calendario oficial, y después con cuestiones generales que tienen que ver con lo que es la educación sexual y sobre todo actuar sobre las poblaciones más en riesgo, en este caso que sería los jóvenes o adolescentes, en donde uno trataría de actuar antes de, digamos, previniendo la infección primaria. Claro. Bueno, ahí aprovecho para pasar un aviso de FUCA, que en FUCA realizamos capacitación y concientización a través del proyecto Aulas Abiertas en chicos de escuelas secundarias. Y verdaderamente que estos temas forman parte de las charlas que damos en las escuelas, ¿no? Así Sí, que doy fe,
doy fe porque en mi época he participado y aparte que destacar el interés que tienen los chicos cuando vienen de las escuelas a escuchar y cómo preguntan y cómo están activos. La verdad que es un programa espectacular donde se ven muchísimos interés de los chicos que participan. Realmente, es súper valioso. Pero bueno, volvamos al tema que nos interesa. Eh, Evidentemente, no son los tipos de cánceres más frecuentes. Recién conversábamos un poco por chat que estaba buscando estadísticas y quizás en las estadísticas figuran de manera separada las distintas localizaciones. ¿Nos podés dar algo de información sobre esto? Sí, lamentablemente, como pasa en otros modelos tumorales, lo que es la estadística argentina no está tan precisa. Quizás hay datos que podemos extrapolar, datos mundiales, básicamente. Simplemente creo que hay que destacar que es una patología relevante, es prevalente, más o menos en el mundo se diagnostican 900.000 casos por año. Argentina como tal, y yo prefiero hablar más que nada de la región, de lo que es Latinoamérica, donde sí tenemos datos más precisos. En general Latinoamérica, y quizás con datos más de Argentina y Brasil, es una zona de riesgo intermedio a alto, o sea, son tumores prevalentes. Especialmente yo me dedico a este tipo de tumores, veo exclusivamente estos tumores, entonces obviamente estoy muy sesgado, pero más allá de mi práctica habitual, es un grupo de tumores prevalente, lo vemos, y por eso yo digo, más allá de todo lo que uno puede hablar y explicar, lo más importante es esto, digamos, la concientización, no solamente en el Día Mundial ¿no? de concientización para los tumores de cabeza y cuello, sino estas medidas, esta forma de difundir, de conocer la patología. Creo que todo el mundo sabe o escuchó hablar alguna vez de cáncer de mama o de cáncer de pulmón y del lazo rosa y todo lo que significa y es excelente. Bueno, sería bueno que otros modelos tumorales busquemos copiar eso y a través de ustedes, de FUCA, de las organizaciones que nos ayudan y nos apoyan, es fundamental, digamos, difundir, porque la mejor medida preventiva hoy en cabeza y cuello es difundir el conocimiento, es saber que existen estos tumores, cómo se previenen, cómo se tratan, es fundamental. Por supuesto. Bueno, hablábamos entonces de los factores de riesgo que hay que evitar para la prevención. Ahora también, la otra forma de prevención, que a veces es la única que se puede aplicar, es la detección temprana. Para este tema, ¿qué consejos nos podés dar? Porque me A imagino que ver, el tamizaje me parece. no, a ver, ¿existe alguna evidencia de algún beneficio de tamizaje en pacientes con mucha carga tabáquica? Que eso implica, perdón, algo tan simple como una revisación de la cavidad oral. Esto que parece tan simple y algo tan básico, eh, uno tiene que, digamos, y hacer mea culpa desde el punto de vista de lo que es la salud, el sistema de salud, y tiene que ver, bueno, cuántas veces cuando uno va al médico le revisan la boca, le ven la boca. Eso es importante, sobre todo en un determinado grupo de pacientes donde el beneficio podría observarse hacer esto que vos decís que es tamizaje o screening, o sea, buscar la patología en forma activa en gente sana, ¿bien? Y en gente de mayor riesgo, sobre todo, como son los grandes tabaquistas, los tabaquistas más intensos, así como actuamos, por ejemplo, en pulmón. Entonces, básicamente tiene que ver con eso. Después existen campañas de prevención que han demostrado ser muy útiles, sobre todo para un tipo especial de este grupo de tumores, que son los tumores de cavidad oral, entre los cuales nos encontramos con los tumores de la lengua, de lo que llamamos la mucosa yugal, el piso de la boca. Entonces, esto es importante, digamos, de estas campañas de prevención permiten encontrar tumores en forma más precoz. Quizás su acción o su resultado obviamente no es tan beneficioso como puede ser, por ejemplo, la mamografía o el Papa Nicolau en las mujeres, pero bueno, de vuelta, yo creo que el primer paso más que eso es empezar a difundir la patología, empezar a difundir entre todos que existe, que es algo que tenemos que prestar atención y ante determinados síntomas es importante, o signos, es importante consultar al médico. Seguro. ¿Y cuáles pueden ser esos signos, por ejemplo? Esta es una zona donde, como yo te decía, son muchos tumores que están todos juntos en una misma zona, pero no son estrictamente iguales, si bien comparten características, como les decía, pero básicamente los signos más importantes a tener en cuenta son la presencia de un bulto en el cuello, que eso tiene que ver fundamentalmente con una adenopatía, o sea, con un ganglio aumentado de tamaño. Todos podemos tener ganglios aumentados de tamaño y la mayoría de los ganglios en el cuello son benignos cuando aumentan, pero la presencia de un bulto que no desaparece después de algunas semanas y por el contrario crece,
eso tiene que ser un signo de alarma. La presencia de úlceras en la boca que no curan pasadas 3, 4 semanas, eso es otro signo de alarma para tener en cuenta. Vuelvo a repetir, todos hemos tenido alguna vez algún afta, alguna llaga, alguna úlcera en la boca, pero la importancia o el signo importante es que no remita, que no mejore después de 3 o 4 semanas. Y el otro signo que quizás uno tiene que prestar atención es la difonía. Vuelvo a repetir lo mismo, y esto, digamos, todos hemos tenido difónicos alguna vez, pero lo importante es una difonía que se extiende en el tiempo, que no tiene un diagnóstico preciso. Eso es un signo de alarma para consultar. Claro. Sí, he visto que alguna de las personas que nos están escuchando mencionó una metástasis de un melanoma. ¿Puede ser que un melanoma produzca metástasis en alguna de estas zonas? Claro, claro. Bueno, ahí está un poquitito, cuando yo les decía al principio que hablábamos de tumores de cabeza y cuello, pero hay tumores que están en cabeza y cuello que no son este grupo de tumores. Yo les hablé de cáncer de tiroides, les hablé de cáncer de esófago, el otro puede ser melanoma. Un melanoma se puede originar en la zona de cabeza y cuello, eh, pero no está dentro de este grupo, ¿bien? No se engloba en todo esto que estamos hablando, no se asocia a HPV, su asociación con el tabaco no está tan clara. Entonces puede confundir un poquitito el término de cabeza y cuello. A veces también nos pasa lo mismo con los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales, obviamente que están en la cabeza, pero no son este grupo de tumores de cabeza y cuello. Es un poco lo que les decía al principio. Claro. Bueno, acá te mandan saludos y te mandan comentarios lindos. Gracias, doctor Falco. Siempre tan explicativo, sencillo y humano. Bueno, Absolutamente. Creo que muchas también gracias. mensajes. Esta es Marina. Bueno, decimos el nombre. Bueno, gracias, Marina. Bueno, entonces, en cuanto a las edades de las personas, por eso temas que generalmente surgen y son interesantes cuando hablamos de los distintos tipos de cáncer. ¿Hay alguna diferenciación en cuanto a la edad de aparición? Sí, Ya mencionabas el tema de sabemos en personas, suele ser en personas jóvenes. ¿Y los otros tipos de cáncer de cabeza y cuello? ¿Qué pasa? sí, bueno, históricamente nosotros decíamos que los tumores de cabeza y cuello se veían en pacientes de edad más avanzada, bien, digamos, la edad promedio estaba entre los 55 y 65 años, más tirando para la sexta década de la vida. Como te decía, con la llegada de los tumores HPV relacionados, esa edad bajó una década, y hoy vemos tumores, como te decía, algunos tumores, sobre todo tumores de orofaringe, que están vinculados a edades más jóvenes, al HPV, un poquito más jóvenes, pero podemos decir la forma clásica de los tumores de cabeza y cuello tiene que ver en gente más grande. Más grande. Exacto. Y mencionabas también el tema esto tan importante de el correcto diagnóstico, porque decías, bueno, hay tumores que están en la zona, pero no son estrictamente de cabeza y cuello. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? ¿Y cómo llegan los pacientes al especialista que sos vos, al oncólogo? Tema Claro, sí, complejo. sí, sí, obvio. Obvio, bueno, ahí está, es importante el tema de la interacción. Yo mientras vos me preguntás voy viendo algunos comentarios que van haciendo, y algunos de los que están en la sala mencionaban una especialidad que no es tan común y que cada vez debería tomar un poquito más de relevancia, que son los estomatólogos, ¿no? Que son los especialistas o en el estudio de la boca, básicamente de las patologías de la boca. Eh, a los oncólogos, básicamente el proceso, muchas veces ese es el tema, el diagnóstico de estos tumores se retrasa, ¿bien? Es muy clásico ver que los pacientes tienen varias consultas con el clínico, con el otorrinolaringólogo, con el estomatólogo, con el odontólogo, habitualmente son varios meses hasta que se sospecha, y en definitiva el diagnóstico de certeza se hace como hacemos siempre en oncología, o la mayoría de las veces cuando podemos, es hacer una biopsia y confirmar al microscopio, como yo digo, estamos hablando de un tumor de este tipo, porque, como decíamos antes, también en la zona de cabeza y cuello pueden manifestarse otros tumores, como bien decían, por ejemplo, un melanoma, o otros tumores que se pueden manifestar en esa zona y que se tratan y se evalúan de una forma completamente distinta. Entonces, el proceso tiene que ver con eso, ¿bien? Tiene que ver con quizás estas formas de comunicación y de estar, nos permiten armar algo que nosotros, y en la sala hay médicos, la querida doctora Berestein, y hay gente del equipo de lo que hagamos, el equipo multidisciplinario, ¿bien? Que es, esto nunca lo tratamos, como le dicen
los americanos, los llaneros solitarios nunca funcionan en estos casos, ¿bien? Ni el oncólogo, ni el radioterapeuta, ni el cirujano son suficientes para tratar a estos pacientes. Es fundamental armar esto que se llama equipo multidisciplinario. Son múltiples especialistas, múltiples, digamos, médicos y personal de salud que tiene que ver con, puede ser fonoaudiólogos, enfermeros, nutricionistas, todos trabajando en equipo, porque este es un grupo de pacientes complejo desde el punto de vista de las secuelas y las consecuencias que puede tener no solo el tumor, sino también el tratamiento. Claro, claro. Y ¿qué nos contás? Bueno, hablando del diagnóstico, solemos mencionar, o los profesionales que entrevisto suelen mencionar esto de no tenerle miedo a la biopsia, como que siempre Ujú. es parte del proceso, ¿verdad? Y Y bueno, qué es, sí, la biopsia es en definitiva, es la confirmación de una sospecha diagnóstica la mayoría de las veces. Eh, en tumores de cabeza y cuello, quizás en otros modelos tumorales, a veces uno puede actuar sin biopsia en situaciones muy puntuales, extremadamente puntuales. En cabeza y cuello eso no pasa porque es una zona habitualmente muy accesible, siempre hay algo para biopsiar, siempre hay algo donde se puede acceder, entonces eso es lo que un poco nos confirma el diagnóstico. claro. Bueno, y frente al diagnóstico positivo, ¿cuál es el camino habitual del tratamiento? El Bueno, lo recorrido. primero es, sí, obvio, obvio, lo primero tiene que ver como cualquier modelo tumoral, no solo cabeza y cuello, es definir lo que se llama la estadificación, o sea, en qué estadio está el tumor, bien, cuál extendido está el tumor, si está solamente local, si tiene compromiso, digamos, locorregional, fundamentalmente en los ganglios del cuello, o si ya envió alguna célula a distancia, lo que se llama metástasis. Eso cambia absolutamente la forma en que tratamos y cuanto obviamente más temprano encontramos a este tipo de tumores, mayor va a ser la chance curativa, y no solo la chance curativa, sino también menor van a ser las consecuencias o los efectos adversos que podamos, digamos, llevar a cabo con tratamientos para buscar eso, ¿no? Para buscar el control de la enfermedad. Claro, en general cirugía y luego suele ser quimioterapia. Sí, Diagnóstico. sí, no, es un poco más complejo. Cabeza y cuello involucra todo, involucra cirugía en muchos casos, involucra radioterapia en muchos casos quimioterapia, otros casos involucra, bueno, obviamente la combinación de todos los tratamientos, como vos decías, la quimioterapia, y también cabeza y cuello es un modelo donde eh, ha pisado muy fuerte, diría, desde el 2017 para ahora, o sea, bastante reciente, una forma de tratamiento que ahora está muy en boga y que todos conocemos, que es la inmunoterapia. Bueno, cabeza y cuello es un modelo muy inmunogénico, así se llama, es un modelo donde la inmunoterapia puede tener un buen resultado dependiendo cada caso, dependiendo muchos factores, pero bueno, son todas herramientas que tenemos disponibles, y por eso yo vuelvo a repetir en un concepto que es muy importante. Es tremendamente fundamental para estos pacientes que se traten en centros donde hay equipo multidisciplinario, porque no hay una sola receta para tratar estos tumores y se va ajustando paciente a paciente a múltiples factores, y eso es clave entonces la discusión con colegas de otras especialidades para poder, digamos, tomar la mejor decisión. Seguro. Bueno, aprovecho para contarles que el próximo lunes, 31 de julio, va a estar con nosotros aquí la doctora Carolina Chacón, que vamos a hablar de radioterapia en La general. radioterapia. Así que, así que bueno, va a ser el tema de nuestro próximo vivo. Y bueno, y también está bueno aclarar, mencionaste la inmunoterapia, que no es lo mismo que cuando hablamos de la vacuna del VPH, o sea, son conceptos totalmente diferentes. No, no, no. Son conceptos distintos. En los dos estamos tratando de alguna forma la inmunidad del paciente, pero es distinto. La inmunoterapia son drogas que lo que buscan es, para explicarlo muy fácil, es volver a los tumores. Para que un tumor se desarrolle, tiene que ganar capacidad de, entre comillas, esconderse y escapar de la respuesta inmunitaria que hace el cuerpo para eliminarlo. Lo que buscan hacer este tipo de drogas es volver visible el tumor nuevamente a ese sistema inmune para que el sistema inmune lo pueda eliminar o ayude a eliminarlo. Eso es básicamente. Claro, Mientras que las vacunas actúan de otra forma. de otra forma, son vacunas, pero diferentes. Y vacunas en realidad terapéuticas, ¿verdad? Es el concepto. Exacto.
Exacto, el concepto es distinto. Habitualmente el concepto que tenemos de vacuna, cuando decimos vacuna, es para una prevención de enfermedad, es para que el sistema inmune sea capaz de evitar una infección o la cronificación de una infección. Esto es distinto, esto es, de vuelta, explicándolo muy simplemente, es volver visible el tumor para que el sistema inmune sea capaz de eliminarlo. Ya el tumor está establecido, ¿bien? Mientras cuando hablamos, por ejemplo, de la vacuna del HPV, es para evitar la infección del HPV o la cronificación de la infección para que no desarrolle el tumor. Claro, exacto. Bueno, acá Romina nos pregunta si podemos repetir, perdón, te hago repetir, los tipos de cáncer de cabeza y cuello. Sí, no hay ningún problema. De vuelta, en cabeza y cuello hay tumores que están englobados en este término y hay tumores que están en cabeza y cuello pero que no están en este término. Bien, entonces para aclarar, por ejemplo, un melanoma puede estar en la zona de cabeza y cuello y no está en este grupo de tumores o un cáncer de tiroides. Los tumores de cabeza y cuello son los tumores que básicamente se originan en lo que es la cavidad oral, inclusive la lengua está incluida en esta zona, en la garganta, que es la faringe, que tiene tres partes distintas, y después en otra zona que se llama laringe, que es donde asientan las cuerdas vocales. Básicamente, en forma grosera, esos son los tumores de cabeza y cuello. Claro. Debe tener también un rol a veces en la detección temprana en los odontólogos. Odontólogos. Sí, fundamental, no, fundamental. Sí, sí, si no lo dije anteriormente, es más, muchos estomatólogos son odontólogos. Sí, y es clave la interacción entre odontólogos, con nosotros, con nosotros, con todo el equipo de salud. Tenemos que trabajar en equipo. En Fleming tenemos odontólogos que están trabajando y que están en contacto con nosotros, y si no, bueno, cada uno puede tener su propio odontólogo y trabajemos en conjunto, es fundamental muchas veces. Claro. Y en el tratamiento, en alguna oportunidad hablábamos, bueno, por la zona de qué se trata y el tipo de cirugías. A veces hay otras especialidades que suelen intervenir. No sé si querés comentarme dentro de este equipo multidisciplinario, a veces por el tema de los efectos de los tratamientos, ¿verdad? Sí, bueno, es fundamental, no solo para definir los tratamientos es importante actuar en conjunto, sino para prevenir y tratar precozmente las complicaciones que puede tener el tratamiento. Entonces, para definir un tratamiento puede ser fundamental que trabajemos, por ejemplo, el oncólogo, el radioterapeuta, el cirujano, por ejemplo, para tratar las complicaciones es fundamental el fonoaudiólogo, la nutricionista, y me estoy olvidando un montón, el odontólogo, son muchas las especialidades. Siempre digo lo mismo, cabeza y cuello es una zona del cuerpo pequeña en extensión, pero que en muy poca extensión, muy poca superficie corporal, hay muchas funciones fisiológicas y hasta de relación social que están involucradas, desde respirar hasta comer, deglutir, hablar, oler, los gustos, está todo en una zona muy, muy concentrada que se va a ver muy afectada por los tratamientos muchas veces, y entonces cuanto más precoz detectemos el tumor y cuanto mejor podamos decidir un tratamiento más personalizado para cada paciente, menor van a ser las secuelas que vamos a dejar en estas funciones. Claro, claro, totalmente. Bueno, acá también nos hacen un comentario relacionado a la importancia de la concientización sobre el BPH, ¿no? Bueno, desde Obvio. FUCA, mucho en esto se los tenemos que contar. Bueno, el Instagram dice Mesina, así que si conocés colegios a los que valga la pena o a los que podamos dirigirnos, nos Obvio, escriben arroba obvio. .org.ar o administración@fuca.org.ar y vamos a estar disponibles para dar charlas en estos colegios. Lo hacemos también de manera virtual ahora, ¿no? En tu época, En mi época en mi época no era virtual, en mi época era presencial. tenían al instituto los grupos de los colegios. Ahora pueden seguir viniendo, está la posibilidad de hacer la clase presencial, pero lo hacemos también en forma virtual y para colegios. Así que esto está buenísimo. Eh, hay estudios, hay en este momento que quizás valga la pena, estudios clínicos, por ejemplo, protocolos sobre nuevas terapias que Sí, estén desarrollados. sí. Tenemos varios protocolos, algunos protocolos activos, otros que están prontos a activarse. Eh, por
suerte en los últimos años, y gracias quizás a todo el advenimiento de la inmunoterapia que mencionábamos antes, y bueno, sí, claramente ha habido como una nueva ola en tratamientos nuevos, muy interesantes, algunos ya comprobados, otros en plan de comprobarse, pero siempre es interesante que haya estudios de investigación y contar con estudios de investigación. Argentina, por suerte, diría en la última década o en las últimas 2 décadas, ha tenido un gran incremento en el número de centros y protocolos y estudios, ¿no?, de estas nuevas drogas, así que eso nos posiciona muy bien dentro de la región, de lo que es Latinoamérica, y creo que eso obviamente le da siempre más opciones al paciente. Claro, tal cual, tal cual. Hay que mencionar que para el paciente representan realmente muchas ventajas en determinadas situaciones poder entrar en protocolos, Ni ¿verdad? hablar, ni hablar. A veces no es tan común en estas latitudes, digamos, en Latinoamérica en general, porque muchas veces no hay un concepto tan claro de lo que es un ensayo clínico o un estudio de investigación. En otros países, para lo que nos ha tocado estar o hacer medicina en otros lados, es mucho más común. El paciente consulta para ver qué ensayos clínicos o qué estudios hay disponibles en un centro. Y bueno, pero igual creo que ha habido un avance en general en todos los aspectos, y creo que seguimos avanzando en ese camino. Que vale la pena. Bueno, Totalmente. acá nos pregunta Flavia sobre qué estudio de imágenes se utiliza en cabeza y cuello. Bueno, hay muchos estudios que se pueden utilizar. Básicamente yo diría que tenemos tres que son los de mayor, digamos, utilización, o cuatro. Podemos decir, el primer estudio que se pide es una ecografía, algo tan simple como una ecografía cervical. Después es de mucha utilidad hacer una tomografía de lo que es la zona de cabeza y cuello, o resonancia magnética. Y después estudios más nuevos, como el que también ahora tiene mucha difusión, ya no es tan nuevo, está muy difundido, como es el PET o PET-TC, que bueno, son estudios que cada vez, en la medida que vamos haciendo más complejo el estudio, nos va mostrando mejores datos y más precisos, muchas veces para el diagnóstico, para la estadificación y para definir el tratamiento. Claro, sí, por ahí también es importante aclararle a la gente, a los pacientes en general, que la selección del estudio es algo que lo hace el médico en función de las... Absolutamente, absolutamente no hay. Muchas veces la gente pide un estudio porque puede ser más moderno, y a veces ese estudio no es el mejor. A veces hay otros estudios que pueden ser un poquito más antiguos, pero que nos dan mejor información para lo que queremos buscar. Entonces, eso es parte de esto, ¿no? Parte de lo que yo digo, el equipo multidisciplinario, ver cuál es el mejor estudio, definirlo con otros colegas, inclusive con especialistas. Nosotros tenemos especialistas de imágenes que son, valga la redundancia, están especializados en cabeza y cuello. Entonces, eso es importante interactuar con otros colegas, vuelvo a repetir, para tener el mejor tratamiento para el paciente. Claro. Bueno, y acá Liliana Canepa, no sé si podés leer vos también, pero me parece que está A hablando ver, de cáncer. Dice, ¿qué alimentación se recomienda para tratamiento de sarcoma de amígdala con metástasis tipo 2? ¿qué alimentación? Alimentación. Claro, difícil Eh, hablarlo en general. no, no, en principio, de vuelta, sarcomas es un tipo de tumor como el melanoma, que puede estar en cabeza y cuello, pero que no está en este grupo. Bien, igualmente, eh, no hay un tipo de alimentación especial. Quizás para los tratamientos, nosotros lo que promovemos mucho es la interconsulta con nutrición, pero no tanto por una alimentación particular, sino porque muchas veces la alimentación está vinculada, o es el, el- la pérdida de peso o el no alimentarse bien puede ser una secuela de estos tratamientos. Bien, entonces es importante eso. El doctor Garea está preguntando, aquí estoy leyendo la segunda, si el craneofaringioma se considera un tumor de cabeza y cuello. Es una muy buena pregunta. El craneofaringioma está en un limbo, está en el límite. Habitualmente es un tipo de tumor que lo tratan los equipos de sistema nervioso, de tumores del sistema nervioso. Bien, es un tumor que está vinculado a esa zona. Está justo en el límite, podemos decir, entre tumores de cabeza y cuello y tumores del sistema nervioso. Ok. Sí, Perdón que estoy leyendo preguntas y voy no, respondiendo en la medida que lo voy viendo. está bueno, qué bueno que la viste porque a mí me quedé con las preguntas anteriores y se me había pasado esta pregunta nueva.
Este, así que bueno, tenemos también muchísima participación, le agradecemos a todas las personas que están presentes hoy. Em, ¿qué, qué otra? Hablamos de la detección, hablamos de nuevas terapias, también importante cómo cada vez más los equipos se van especializando, o sea, estabas mencionando inclusive imagenólogos especialistas en este tipo de cáncer, cosa que ocurre en centros muy especializados como es el Instituto Fleming, ¿verdad? O sea, Sí, es que en realidad la sugerencia es que siempre que se pueda, este grupo de tumores que es tan complejo se trate en centros de alto volumen, se llama, o sea, centros donde tengan experiencia en el manejo de la patología. claro. Eh, Eso a veces aquí en Capital Federal no es un problema, en el interior es un poco más complejo, pero bueno, siempre tener en cuenta, digamos, en pensar en derivar a estos pacientes en los centros de que tengan más experiencia y más volumen de pacientes. Claro. Bueno, y de nuevo una pregunta sobre el tema de los ganglios. Sí, Eh, sí, bueno, ahí dice tumor en ganglios del cuello. Sí, a ver, vamos a volver a repetir algo. Preguntaban antes también, por ejemplo, del linfoma de Hodgkin. Los tumores de los ganglios estrictamente, como pueden ser los linfomas, no son este grupo de tumores. Bien, ahora, dicho eso, este grupo de tumores de cabeza y cuello, una de las zonas que primero compromete cuando las células salen del tumor, esas los ganglios, lo que yo les decía, los ganglios locorregionales, los ganglios cercanos al tumor, que son los ganglios del cuello. Entonces, muchas veces la manifestación de estos tumores, el primer signo, la primera manifestación tiene que ver con un bulto, con un ganglio en el cuello, que es básicamente, como les decía, el primer signo del tumor. claro, claro, o sea, son los signos a los que hay que estar alerta como para Estar lograr alerta. un, Estar alerta y de vuelta. A ver, todos hemos tenido algún ganglio en el cuello alguna vez, no hay que salir corriendo, asustarse, a tocarse el cuello, porque lo más común en un ganglio en el cuello agrandado es que sea benigno, pero con amplia mayoría. Ahora, si el signo quizás, el riesgo sería que ese ganglio aumentado de tamaño persista en el tiempo. claro. Que Carla dice, ¿qué porcentaje de tumores de cabeza y cuello son visibles a los ojos del paciente? Mm, Es una buena pregunta, Carla. No hay una respuesta precisa para eso. La mayoría de los tumores en general, cuando dan síntomas y uno los puede diagnosticar, es porque de alguna forma están clínicamente visibles. Bien, en la zona de cabeza y cuello lo que pregunta está muy bien porque hay zonas que el paciente no las va a poder ver. Un tumor, digamos, de la laringe no lo va a poder ver y quizás la manifestación es otra, quizás la manifestación es la difonía, eh, o muchas veces ni siquiera la difonía, porque no compromete las cuerdas vocales, está más arriba o más abajo, y la manifestación entonces es cuando el tumor creció y mandó una célula a los ganglios del cuello, y esa muchas veces es el primer signo o la primera manifestación de estos tumores. claro, claro. Bueno, creo que ya más o menos fuimos como redondeando, todo hablamos de la prevención, de la detección temprana, un poco del tratamiento, tampoco podemos profundizar tanto el tratamiento porque como bien decías, cada vez más, digamos, el tratamiento es más personalizado. Bueno, pero nos siguen llegando preguntas. A ver, vamos. Flavia, en cabeza y cuello se hace quimioterapia como primera terapia, podría ser la inmunoterapia. Bueno, ya hablamos un poco de Sí, que se pueden usar, Flavia, las dos cosas. Se puede utilizar quimioterapia e inmunoterapia, se pueden usar separados o juntos, se pueden usar primero una y después la otra, en ambos sentidos. Y eso se define mucho paciente a paciente, viendo qué tipo de tumor y qué respuesta va teniendo los tratamientos. Eh, Ahí preguntan también si el tumor de Cavum, faringio y HPV, también una muy buena pregunta. Eh, el tumor de Cavum, que el Cavum es la nasofaringe, o sea, es la zona de la faringe que está, para explicarlo lo más sencillo, atrás de la nariz, ¿bien? Se vincula a otro virus distinto. Yo no lo mencioné porque no es tan común en estas zonas, sino que es un tipo de tumor, el tumor de Cavum, que es más común en lo que es Asia y África, y en algunas zonas de África, que es otro virus que es el virus de Epstein-Barr, ¿bien? Que es un virus que puede dar otras patologías benignas la mayoría de las veces, pero que en algunos pacientes puede generar, así como el HPV genera tumores orofaringios, el virus de Epstein-Barr puede generar también tumores en Cavum, en zonas endémicas fundamentalmente, que son estas que les decía. Así que sí, es parte de estos tumores de cabeza y cuello. bien.
Bueno, creo, creo entonces, de nuevo, como que ya vamos terminando el tema y me gustaría darte la posibilidad o invitarte si querés hacer como un cierre o alguna recomendación, algo que se nos haya escapado, que no hayamos preguntado y que quieras remarcar. No, en realidad, a modo de cierre, algunas cosas ya les dije, pero las quisiera remarcar. Primero, agradecer a FUCA, como vos dijiste al principio. Yo soy un ex residente de Fleming, soy un ex becario de FUCA y claramente los que estuvimos y nos formamos sabemos el esfuerzo gigante y la importancia de la ayuda que nos brindaron a todos los becarios para poder formarnos, especializarnos. Muchos de nosotros seguimos trabajando en Fleming, otros están dispersos por el país y estamos muy en contacto, somos un grupo que nos mantenemos en contacto y trabajamos mucho juntos. Eso por un lado, y por otro lado, de vuelta a destacar la importancia, cuando vos me decís, bueno, ¿qué es lo más importante para prevenir estos tumores? ¿Qué es lo que básicamente uno quiere saber? Me parece que el primer paso en cabeza y cuello es esto, es difundir la patología, que se sepa qué es. Vuelvo a repetir, todos conocemos el lazo rosa en octubre, cáncer de mama, cabeza y cuello. Deberíamos de tratar de en algún punto seguir este modelo para transmitir esto y para que cada vez sea más fácil diagnosticar más temprano, tratar mejor, con mejor eficacia y con menor consecuencia para los pacientes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Falco. Realmente acá nos están diciendo excelente ponencia, casi como si fuera, como si estuviéramos en una clase magistral, en un congreso. Pero realmente el nivel y la capacidad también de explicar estas cosas tan complejas para que las podamos entender todos, que es lo importante. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias, doctor Falco, y a todos ustedes, aguante FUCA, por supuesto, aguante FUCA, y ya saben, todos los lunes, 19 horas, nos encontramos aquí en Instagram. Así que hasta el lunes, y acá, bueno, te dicen gracias, el mejor oncólogo, acá tenés un admirador, Einstein. Bueno, muchísimas gracias a todos a todos los que se unieron y a ustedes por la invitación. Totalmente. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo Chao. grande. Cerramos.